Recientemente, el presidente Petro nombró al señor Richard Gamboa como director de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior. Dicho señor Gamboa es un falso rabino, según varios medios de comunicación y organizaciones judías. Este señor se dice que compró el título de rabino pagando $150 a un instituto en Estados Unidos. Esto se podría tomar de forma jocosa, folclórica o macondiana, si se quiere, pero sabiendo que en esa institución de asuntos religiosos del Ministerio del Interior se ventilan casos como el ecumenismo, el diálogo interreligioso y otras formas de diálogo importantes para las principales religiones que existen en el país. Colombia en un 90% es un país de creyentes a pesar de sus dificultades. De manera que ese cargo es de vital importancia para la misma paz del país, porque la religión hace parte de la cultura. Y al hablar del judaísmo, es una de las religiones trascendentales y tradicionales de la humanidad, como lo es el hinduismo, que tiene 3.000 años, el budismo, 2.500 años, el cristianismo, 2.000 años, el islam, 1.400 años. De manera que no estamos hablando de cosas de poca significación. Las religiones importantes en el mundo y mayoritarias son trascendentales. Así es de que, desde el punto de vista cultural, para un cargo de esta índole, hay que reiterarlo, tiene implicaciones políticas, filosóficas, ideológicas y teológicas, por lo que no es un juego, ni se tiene que plegar a la politicaría un nombramiento de estas características. Pero cuando se trata del método marxista que es utilizado por el actual gobierno en Colombia, la cosa tiene otras connotaciones. Porque el comunismo de Karl Marx, cuando no ha perseguido la religión, las ha utilizado. Y América Latina es testiga de esa situación. Recordando, por ejemplo, que la teología de la liberación, que es diferente a la doctrina social de la Iglesia, de acuerdo a Ciprensa, que entrevistó a un espía exsoviético rumano de nombre Mikhail
sepa, la teología de la liberación fue un montaje que hizo la KGB soviética para infiltrar las principales religiones en América Latina, especialmente a la Iglesia Católica. Y esa infiltración de la teología de la liberación en Latinoamérica tuvo sus resultados, porque hay que recordar al obispo mexicano Sergio Méndez, al brasileño Elder Cámara, a los sacerdotes nicaragüenses Miguel de Escoto y Ernesto Cardenal. En Colombia, al cura guerrillero Camilo Torres. En Perú, al cura Gustavo Gutiérrez. De la misma manera, al cura brasileño Beto y a Leonardo Boff. El cura Beto hizo apología de Fidel Castro en un libro llamado Fidel y la religión. También en Colombia estuvieron en el ELN, guerrilla marxista, uno que fue su comandante, el cura Manuel Pérez Martínez y el cura Domingo Nay. Subrayando nuevamente que la opción preferencial por los pobres de la Iglesia Católica es diferente a la teología de la liberación, que es un montaje marxista. Por eso desde 1937 el Papa Pío XI planteó que el marxismo es intrínsecamente perverso, algo que la historia lo ha ratificado sin ninguna duda. Pero surge una confusión, por ejemplo, cuando se habla de la encíclica del Papa León XIII Renovarum de 1891, donde se plantea el fortalecimiento de los sindicatos, la lucha reivindicativa de los trabajadores. Eso es parte del magisterio de la Iglesia Católica. Pero ya el marxismo con sus montajes, como es el de la teología de la liberación, no tiene acercamiento con la doctrina social de la Iglesia Católica. Mucho menos con lo que ha sido la historia de la Iglesia desde su fundación, donde la caridad, no la lucha por el poder político para engañar a los pobres y los oprimidos, sino la caridad efectiva, fue fundamento del cristianismo desde hace 2000 años. Hasta el mismo Federico Engels, el compañero de Karl Marx, en un folleto titulado Historia del cristianismo primitivo,
reconoce lo que fue el desarrollo del cristianismo desde hace 2000 años en defensa de los más pobres. Entonces, ligar y hacer una mezcolanza entre el cristianismo con el marxismo es una completa aberración y es un ultraje al cristianismo que ha desempeñado con luces y sombras un papel preponderante en la humanidad. Entonces, en resumidas cuentas, la infiltración que le hace el comunismo de Marx a la religión se enmarca dentro de la combinación de todas las formas de lucha. Aquí, por ejemplo, hay un escrito de una entrevista de la comunista chilena Marta Harnecker en 1988 al secretario general del Partido Comunista de Colombia, Partido Comunista Colombiano, Gilberto Vieira, donde el señor secretario general del Partido Comunista hace apología de la combinación de todas las formas de lucha, y donde también incluye el aspecto religioso. Así es de que, frente a la perversidad comunista, la democracia liberal, con sus diferentes organizaciones, tiene que dar la lucha ideológica frente a una organización que le ha traído a la humanidad, con sus diferentes motes, porque eso sí, tiene diferentes denominaciones. Tiene que la democracia liberal dar una lucha ideológica en todos los aspectos, y hasta en el religioso, porque lo hemos visto últimamente que el antioccidentalismo reúne de manera descarada a la estafa comunista del marxismo-leninismo, se haría con el fundamentalismo islámico y con los nostálgicos de la Guerra Fría. Así es de que esa lucha ideológica, filosófica, donde está también presente la religión, hay que dársela de manera denodada al comunismo marxista. Muchas gracias.